La serie que duró 10 años cuenta la historia de Clark Kent, antes de convertirse en el famoso héroe Superman. Sin embargo, en este video no te hablaré de esta serie, sino de sus actores, de los cuales ya varios han muerto. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa, y hoy te hablaremos de los actores de Smallville que han muerto y no lo sabías. Ahora sí, comencemos. Número 1. Rutger Hauer, quien en la serie interpretaba a Borde Morgan, el líder criminal de Metrópolis y amigo cercano de Lionel Luthor. El actor murió a la edad de 75 años, murió en su país natal, Holanda. El ganador de un Globo de Oro en 1987 y 2 Terneros de Oro en su tierra natal, equivalentes al Goya y un premio Rembrandt. Murió el día 19 de julio de 2019. Al parecer sufría de una muy agresiva enfermedad, la cual fue la causante de su muerte, y su familia no decidió anunciar al público que el actor había fallecido sino hasta 5 días después, cuando ya el velorio había finalizado. Número 2. Jonathan Kendrick Johnny Lewis, mejor conocido como Johnny Lewis, fue quien interpretó a Gabriel Duncan, un adolescente psicótico quien intentó asesinar a Clark Kent en la 5ª temporada de la serie. El actor murió a los 28 años. El 26 de septiembre de 2012 fue encontrado muerto por la policía de Los Ángeles. Su cadáver fue encontrado en el camino de entrada a la casa en la que estaba alquilando una habitación a una señora de 81 años, quien también fue encontrada muerta. Se cree que Lewis estaba agrediendo brutalmente a esta mujer y la golpeó hasta la muerte, ya que los policías se encontraban en la zona debido a llamadas hechas por vecinos avisando que escuchaban los gritos de una mujer. Además, Lewis fue visto luchando con otros 2 vecinos fuera de la casa tras el altercado con la señora. Luego lo vieron subir a la azotea de la casa y más tarde fue encontrado muerto tras caer del techo de la casa. Número 3. John Mann. Interpretó a Lachlan Luthor, el esposo de Elisa Luthor, padre de Lionel Luthor y suegro de Lillian Luthor, además de ser el abuelo de Lex Luthor, entre otros personajes. El actor en 2009 fue diagnosticado con cáncer de colorectal, el cual superó por completo en 2011, y 3 años después fue diagnosticado con Alzheimer de inicio temprano, enfermedad contra la cual estuvo luchando hasta el 20 de noviembre de 2019, cuando falleció en Vancouver a los 57 años. Número 4. Ashley Mazarón. Dio vida a una de las luchadoras del club de pelea Vive o Muera, Athena. La diva de la WWE falleció a los 39 años. Fue encontrada inconsciente en su casa de Nueva York el 16 de mayo de 2019 y murió en el hospital horas después. Al principio no había una explicación concreta de su fallecimiento. Sin embargo, las autoridades declararon que la causa de muerte de la famosa luchadora y modelo fue un suicidio, lo cual va de acuerdo con la declaración que ella misma había hecho en 2016 durante el juicio en contra de la WWE, diciendo que sufría de depresión, migrañas y pérdidas de memoria a corto plazo, diagnóstico por el cual se encontraba medicada. Número 5. Margaret Ruth Kidder, mejor conocida como Margot Kidder, interpretó a la doctora Bridget Crosby, quien era asistente del doctor Virgil Swan y miembro de Veritas, una sociedad que observaba el cielo en busca de vida, muy especialmente de El Viajero, siguiendo una profecía la cual decía que llegaría un viajero del espacio, el cual necesitaría protección mientras se preparaba para salvar a la Tierra de su destrucción. La actriz murió a los 69 años a causa de una sobredosis. Cabe destacar que la vida de Kidder no fue fácil. En su adultez fue diagnosticada con trastorno bipolar. Sin embargo, según los testimonios de la actriz, ella estuvo luchando contra la enfermedad desde los 14 años. Debido a esto y otros problemas que tuvo a lo largo de su carrera, la vida de Margot estuvo llena de alcohol y adicciones hasta que finalmente falleció el 13 de mayo de 2018. Si te está gustando el video, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Continuamos. Número 6. Jackie Burroughs. Interpretó a Cassandra Carver,
una anciana ciega con el poder de ver el futuro de las personas cuando entra en contacto con ellas, la cual vivía en el centro de retiro de Smallville. La actriz siempre se caracterizó por sus arrugas prematuras, las cuales la condenaron a hacer papeles de mujeres mayores incluso cuando era joven. Murió a los 71 años el 22 de septiembre de 2010, tras ser diagnosticada con cáncer de estómago, la causa de su muerte. Número 7. Lee Thompson-Young dio vida a Cyborg, un personaje mitad humano y mitad máquina llamado Victor, quien era uno de los experimentos cautivos de Luthor Corp. Sin embargo, este fue liberado por un doctor que se apiadó de él y tras varios acontecimientos se vuelve amigo de Clark. El actor fue encontrado el 19 de agosto de 2013, día en el que falleció a causa de una herida de bala autoinfligida. Las razones de su suicidio aún no son concretas. Sin embargo, las especulaciones dicen que sufría de una fuerte depresión, la cual probablemente fue la razón por la que el joven actor de 29 años decidiera quitarse la vida. Sin duda alguna, las enfermedades mentales no son juego, así como tampoco lo es la salud física, por lo que no debes descuidar ninguna de las dos, ya que podrían tener consecuencias mortales. Con esto terminamos esta lista. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.